¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy desde Madrid, en fiestas, con San Isidro, a Cataluña, Jura de Salvadorilla, con Sergio Fidalgo y Xavier Rius. ¿Cómo estáis, Sergio? Xavier, ¿qué tal? Bueno, también Bueno, como Llura tú, pero no, aquí porque estamos. lleva un año, ¿eh? Lo ha celebrado por lo bajini, de hecho no lo ha celebrado porque hay poco a celebrar, ¿no? No tiene ni presupuestos, como Pedro Sánchez, por decir algo, ¿no? Pero Es en fin, verdad que ha así está pasado un año ya, ¿eh? Ha pasado un año, es verdad. Y no ha celebrado nada, es verdad. Bueno, claro, es que hace un año de las elecciones, pero no de la llegada al poder. O sea, Ya, por eso estar algo esperando un hará. par de meses para... Algo ahora, no te preocupes. Que lo pagaremos, lo Decías, pagarás tú y lo pagaremos, lo pagaré yo, lo pagaremos claro, todos. me decía Xavier antes de, ahora de empezar que bueno, que el día de hoy es una demostración de que España nos roba. En Madrid aquí todos de fiesta y Ya vosotros está ahí echando la culpa a los catalanes. trabajando, Ahí, ahí. trabajando. Sois muy malos. Además de Ayuso. O sea, qué terrible. Madrid es terrible. Es que hoy no es 2 de mayo. Bueno, pero es el 15 de mayo, que es la Esa fiesta me de la la sé. ciudad de Madrid, de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, además, un gran santo, además, lean su historia, que es muy buena, como Uf, la de sí. muchos santos, la mayoría, todos los santos. Oye, Como llegue una la cosa muy izquierda, querrán rápido. aquellos suprimir la fiesta, ¿no? Eso de San Isidro. Ya, ya. Oye, vamos con los WhatsApps, que yo creo que es el asunto del día, que tenemos todos ganas de hablar. Los WhatsApps de Sánchez con Ábalos, que muestran que eran claramente uña y carne, eso está claro, por si alguien tenía alguna duda. Que muestran además el carácter, yo creo que tiránico del presidente. Aquí se nos cabrearon mucho, por ejemplo, en Moncloa, cuando hemos descrito en alguna crónica, porque lo conocíamos bien, algunas reuniones de su equipo más íntimo y cómo aquellas reuniones terminaban con gritos de Sánchez, papeles por los suelos e incluso algún móvil volando por la sala. Pero bueno, ahora ya descubrimos todos que Sánchez tiene un carácter bastante tiránico para doblegar a los varones y tener al partido todos calladitos y convertido en un partido de mediocres y estómagos agradecidos, ¿no? Y está claro que Ábalos, Sergio, era el ejecutor, el Rottweiler, no sé cómo llamarlo, el Doberman, ¿os acordáis del Doberman? El killer de Sánchez, para hacer el partido a su medida, a la medida de su, Sergio, de su mediocridad y de su tiranía. Bueno, claro, es que pero el PSOE siempre tiene esa tradición de tener un Guerra, un Ábalos, alguien que hace el trabajo sucio en el partido, que manda en el partido, para que el líder se manche lo menos posible en todas estas disputas internas de poner personas en las listas, de cargarse a discrepantes, de poner a un secretario general provincial que sea muy del gusto de Moncloa. Por lo tanto, Ábalos hacía ese trabajo y por eso era tan apreciado y por eso llegó tan lejos. Y por eso yo me imagino que muchas de las andanzas de Ábalos eran conocidas y fueron, digamos, toleradas durante cierto tiempo, porque Ábalos era precisamente quien controlaba la cocina y quien controlaba toda la maquinaria electoral del PSOE. Claro, hasta que llegó un momento que ya fue imposible y tuvieron que darle puerta. Pero bueno, le dieron puerta, pero ya los WhatsApps hemos visto como Pedro le echaba mucho de menos. Y eso es lo más divertido. Como que cómo le Fuerte, quería, ¿eh? qué amor tenía por él y cómo lo rescató, ¿no? Le faltó, Xavier, le faltó un José Luis fuerte, ¿no? Bueno, a mí lo que me sorprende sobre todo no son solo los WhatsApp, sino que Ábalos haya llegado no solo a ministro, sino a profesor de educación física, lo cual refleja un poco el sistema educativo en España. Nos quejamos, ¿no? Pero yo siempre digo que las decadencias en los países y en las sociedades empiezan por el sistema educativo. Y Ábalos era profesor de educación física, pero profesor al fin y al cabo. Bueno, casado 3 veces, sin meterme en su vida privada, pero a la vista de los WhatsApp y de sus costumbres en los paradores, etcétera, etcétera, bueno, la verdad no inspira mucha confianza en cómo tenemos el sistema educativo. Atención, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, también es del mismo sector, creo que es, no sé si licenciada en pedagogía o magisterio y tiene algún máster, no sé si ejerció, pero es más o menos lo mismo. Bueno, se nos va. Vamos a intentar recuperar a Xavier. Sergio, claro, el asunto es que lo que demuestra esto es que era uña y carne, que Sánchez teme a Ábalos, que Ábalos, yo no sé si tú lo interpretas también, Sergio, como que enseña la patita y dice, cuidadito conmigo, ayudadme porque es que me veo 20 años de cárcel. Es el panorama que tiene por delante. Porque lo cierto es que lo que sabemos, por la cronología de los mensajes, Sergio, es que efectivamente primero lo cesa, no da explicaciones, todavía no sabemos por qué lo ha cesado, después le dice que le echa mucho de menos, que echaba mucho de menos estar con él, le hace la pelota y lo hace diputado y le da la presidencia de una comisión, que eso es dinerito, Sergio? Por supuesto, pues bueno, además el mismo Ábalos ha reconocido que
que bueno, que algunos de los mensajes digamos, no se ha puesto la publicación de ellos, con lo cual esto huele claramente digamos, a fuego amigo. Esto no ha sido la fachosfera, como dice Sánchez, que se ha dedicado a hurgar y investigar los mensajes de Ábalos. Esto ha sido entre Ábalos y otros que también los tienen, los que están lanzando esto como aviso. Es un aviso a navegantes. Estos avisos que te hacen antes de decir, bueno, no nos hagamos daño, porque como si tú no me ayudas a mí, yo no te voy a ayudar a ti. Y, hombre, está clarísimo que los WhatsApp hasta ahora han sido, hombre, son interesantes, curiosos, significativos de cierto estado de cosas de cómo funciona el PSOE, pero materia penal, digamos, relevante, hombre, hay temas que son interesantes para que la Fiscalía investigue, como por ejemplo la connivencia con el tema de Europa y algún tema más, pero tampoco hay un tema penal claro, pero ya indica de que podría haberlo y que indica de que a lo mejor Ábalos los tiene. Esto es un aviso y yo espero, como tú, yo me he comprado un pack de palomitas tamaño extra grande para seguir disfrutando. Tú también, claro, Xavier, Oye, de palomitas, porque alguien piensa, sí, Xavier, perdona, alguien piensa, Xavier, que Ábalos, claro, Ábalos guardó todo, y lo guardó en un disco duro, y además repartió copias, no solo a Coldo. Y además es muy crack, porque le dicen, ¿y usted por qué lo guarda esto? Y dice, es que es muy rápido, además, dice, para escribir mis memorias, es que es de risa. Pero claro, ¿alguien piensa que solo guardó esto? Es Churchill, sus memorias, es Churchill. Sí, es muy grande. Pero Xavier tiene que tener mensajes mucho más problemáticos, digamos, yo no sé si incluso penalmente para el presidente del gobierno. Es la primera parte, es lo que decía Sergio, ¿no? Dejo los inocuos para decir, estoy aquí, cuidado conmigo, que como suelte el resto, esto, en fin, va. Pero déjame decirte una cosa, sabía que Sergio es optimista, pero no tan optimista, porque ha dicho, frase textual, Sergio, perdona, que la Fiscalía investigue. ¡Qué bueno! Bueno, algún fiscal honrado queda, el fiscal alguno ha dicho queda. Que con el caso del hermano no hay caso. Que, hombre, no sé, a lo mejor penal no, pero alguna cosa hay, ¿no? Porque da la sensación de que fue enchufado, vamos. Hasta no sabía ni él dónde tenía el puesto de trabajo, o sea, que imagínate. No, fijaos que en este caso lo que se interpreta por aquí, además, es que Ábalos estaba advirtiendo a Sánchez, pone en marcha rápido a Pumpido, porque la Fiscalía no está funcionando. La Fiscalía va perdiendo en todos los casos que afectan a Sánchez, a su mujer, al hermano. Hoy hemos visto, efectivamente, la Fiscalía pide que se archive el caso del hermano. Bueno, eso no tiene ningún recorrido, salvo sorpresa, yo qué sé. Pero claro, la Fiscalía de Álvaro García Ortiz está fracasando en todos estos asuntos que afectan a Sánchez. Y entonces, Ábalos, yo creo que es lo que se interpreta aquí, Sergio, bueno, enseña la patita y va diciendo, oye, poneos en marcha, vamos al Constitucional y vayamos a por la nulidad total o parcial de las actuaciones. O sea, llamada Pumpido, por favor. Sí, arregladme mi tema. O sea, esto es un grito de arréglame lo mío ya, que hay de lo mío y lo quiero solucionado. No es más que eso. Bueno, es un poco lo que Puigdemont va haciendo de vez en cuando va haciendo perder votaciones a Sánchez. Es arréglame el tema mío ya. Lo que pasa es que lo de Ábalos, yo imagino que Ábalos tiene bastante materia más interesante que la que pueda tener Puigdemont para poder apretar a Sánchez, y a lo mejor se da más prisa. Bueno, esto cuando hablamos de bandas políticas, vamos a dejarlo en bandas políticas, por no decir otra cosa, que tienen unos comportamientos de este tipo, pues es normal que haya filtraciones, ajustes de cuentas, verdades a medias. Esto es fuego amigo, claramente, y ya insisto, yo no sé si esto va a significar el fin de Sánchez, porque Sánchez ha demostrado que tiene muchas vidas, pero sí que tengo muy claro que Ábalos le puede poner muchas dificultades y hacer que su permanencia en Moncloa sea más incómoda, porque ya no estamos hablando de un personaje del Partido Popular o de Vox, bueno, de lo que estos llaman la fachosfera. Este es alguien que ha sido número 2 del PSOE, que, bueno, sigue yendo al Congreso para votar lo que el PSOE le dice, porque sigue yendo a votar. Lo sigue haciendo, fijaos, o sea, no está en el grupo, pero lo sigue haciendo. ¿Os acordáis cuánto tardaron? ¿10 o 15 minutos en echar a Redondo, Terreros y a Leguina? El expediente de expulsión o de Ábalos sigue muerto, y lo último que sabemos es de hace 2 meses, del mes de marzo, que Ferraz nos dijo que se había quedado aparcado el expediente de Ábalos. O sea, Ábalos sigue en el partido. Oye, ¿qué os parece, Xavier, el papel de la ministra de Defensa? Ya sabemos que Sánchez piensa de la ministra de Defensa que es una pájara, que duerme con el uniforme. ¿Por qué no dimite? Porque ella ha dicho, no, me siento respaldada por el presidente, seguiría haciendo servicios al Estado. Hombre, claro, hay que pensar que la ministra de Defensa, ya no es que toda España sepamos que el presidente del gobierno piensa de la ministra de Defensa que es una pájara, es que sus subordinados, los subordinados uniformados de la ministra de Defensa, cuando la vean pasando revista,
verán pasando a una pájara. ¿Debería dimitir Margarita Robles? A ver. Yo creo que el problema, no solo Margarita Robles, que tiene obviamente un cargo muy importante, yo creo que los WhatsApps demuestran también que no hay partido. El partido soy yo, es decir, el partido es Pedro Sánchez, ¿no? Porque si los trata de esa manera y con ese despotismo, es evidente que el resto de varones tragan, ¿eh? Incluso a gente que tiene en el gobierno. Eso me parece, hombre, muy significativo. Es cierto que, como sabéis, lo echaron, volvió, ganó, se cepilló a Susana Díaz, etcétera, etcétera, pero no deja de ser curioso, ¿no? Respecto a Margarita Robles, bueno, yo la verdad también... Bueno, entiendo que a veces es un tema, es una comunicación privada, ¿no? Lo que sea y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si dimite, ¿qué hace? Tiene una cierta edad ya, que vuelve a la carrera judicial. Hombre, desde luego es más interesante ser ministra de Defensa. Ella sabe que ha llegado al máximo de lo que podía aspirar y supongo que, pues eso, mejor quedarse en el cargo, que además, hombre, viene de la judicatura, le va un poco como anillo al dedo, más o menos. Bueno, como Marlaska, ¿no? Como Marlaska mucho mejor seguir aguantando, ¿no? Que volver a un juzgado ahora, ¿no? Claro, bueno, yo recuerdo que cuando Juan Carlos Campo lo cesó, que un poco contra sorpresa, porque fue el que inició los indultos, también contra pronóstico, nadie los pedía y lo dejó soltar, lo soltó un día en el pleno del Congreso y yo pensé, bueno, cuando vuelva a la Audiencia Nacional, donde sea, los jueces lo van a recibir ahí a uñas. Currar, claro. Bueno, lo metió en el Constitucional. Claro, pero fíjate, esto depende, porque va por barrios, O sea, por ejemplo, esto de, oye, pues se me acaba la política, vuelvo a lo mío. Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia con el PP, ahí está, firmando sentencias en su puesto de trabajo, en la Audiencia Provincial Territorial de Madrid. Sergio, falta mucha dignidad en este gobierno, aquí no dimiten ni Dios, ¿no? Dicen, bueno, pues esto es lo que dure, ¿no? ¿O qué? Hombre, lo de pájara, de acuerdo, puede ser muy feo, pero recordemos que Sánchez impidió a esta mujer que mandara tropas corriendo y de manera eficaz a Valencia cuando pasó lo que pasó. O sea, porque Defensa quería un despliegue más o menos amplio y rápido y no se hizo. O sea, no se hizo. Entonces, claro, y Margarita Robles se comió que durante días las Fuerzas Armadas no se desplegaran como debería haberlo hecho. Claro, si ya te comes eso, te puedes comer cualquier cosa. O sea, los desplantes que se ha tenido que tragar esta mujer son muchísimos. Yo dudo que Margarita Robles estuviera a favor de que se hiciera un feo al pueblo madrileño como el que se hizo el 2 de mayo. Cuando en los años anteriores, pues el desfile militar formó parte de los actos del 2 de mayo. Y también se lo tragó. O sea, el problema de Margarita Robles es que ha tragado tanto que ya esto de pajar es casi un chiste. Claro, es que ella está en esta posición un poco paje, un poco en su momento lambán, vara, ¿no? Públicamente Margarita Robles nunca ha hablado mal del presidente del gobierno, a diferencia de las críticas más o menos de paje, tal, ¿no, Sergio? Pero han manifestado, no sé si en privado, discrepancias, distancias con Sánchez, pero luego traga, por ejemplo, en la utilización, como dices tú aquí en Madrid, del ejército, que ya es lo último que faltaba, el 2 de mayo, para que no fuera la fiesta de la comunidad. Y diciendo estas cosas de, bueno, es que el ejército no desfila con pasodobles. Hombre, señora, si es que la mayoría de las marchas militares, Sergio, son pasodobles, o muchas de las marchas militares son pasodobles, ¿no? O sea, que ha tragado a Margarita Robles muy idealizada, quizá, por determinada derecha política y mediática, como si fuera algo diferente, pero ahí sigue, y ha sido la primera en defender a Sánchez siempre. Pero es que no existe, es disidencia controlada, ni él, ni Paje, ni Lambán, ni nadie. Claro. O sea, nunca ha habido una rebelión de verdad, nunca han puesto en apuros a Sánchez, han tragado con todo, pero con todo es con todo, o sea, sí, sales de vez en cuando te ponen una alcachofa, haces 2 declaraciones y se acabó. Claro, así es controlada, ¿no? Xavier, ¿te estás de acuerdo con eso, no? Que es un poco, más o menos en distintas gradaciones, pero aquí nadie pega un puñetazo en la mesa en el partido y dice, vamos a acabar con este, ¿no? Es que yo creo que siempre tengo dudas de cómo quedará el PSOE tras el paso de Sánchez por la Moncloa. Yo creo que quedará muy mal, y tendrán que refundarse, una crisis, una larguísima travesía del desierto, lo cual, seas votante o no socialista, yo creo que tampoco es bueno, porque la democracia es equilibrio de poderes, ¿no? Y alternancia, y que haya partidos sólidos y honestos a derecha e izquierda. Y en ese sentido, bueno, Sánchez, lo que decíamos, ¿no? Ese famoso comité federal volvió, empiezo a creer que es café también, porque le ha pillado todo, la Dana, el COVID,
la erupción del volcán de La Palma, etcétera, etcétera, pero ahí sigue. Y en el partido la verdad es que no hay voces discrepantes. O si hay voces, son voces, pero no son hechos. Claro, pero es que Van, el nivel es muy bajo, poco quiero decir, porque no. al final, el nivel es el de un partido que ha ido a menos, a menos, a menos, de estómagos agradecidos, de gentecilla de 3 al cuarto, que esperan todos un cargo, tipo, ya no digo Beatriz Corredor 545.000, más bonus, o el del de Correos, o etcétera, etcétera. Digo, que pongan de diputadillo en el Congreso a calentar el escaño, o en el Senado, ¿no? Porque claro, tenemos, por ejemplo, el nivel es el que es, ¿no? Hemos publicado en OK Diario, habéis visto, pues los WhatsApp precisamente entre Ábalos y María Jesús Montero, ¿no? Y entonces, claro, María Jesús Montero, Vicepresidenta, ¿eh? vicepresidenta del gobierno, responsable de Hacienda, o sea, la que maneja nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, los impuestos que ¡Tronco! nos han subido y cómo los manejan. Oye, se nos paran los trenes y hay apagones cuando el gasto público en España desde 2018 ha superado los 240.000 millones y nos han subido en 100.000 millones, 100.000 millones los impuestos. Bueno, pues esta es la señora que maneja, dice... José Luis, eres nuestro tronco. Imagínate la confianza, Sergio. Y todo esto mientras trincaban, la trama trincaba con las mascarillas y había gente muriéndose. Hombre, tú, esto del tronco y te tengo molta estima, que es lo que le suelta Ábalos a Montero, es muy divertido. Bueno, a ver, este gobierno es lo que es. Este gobierno ha demostrado desde hace demasiado tiempo que no tiene nada limpio, que no es trigo limpio, es que es una detrás de otra. Ya durante la pandemia, la gestión de la compra de mascarillas, que está totalmente en entredicho, pues esos palés y palés de mascarillas ahí desperdiciadas en los Baleares por una persona que ahora mismo es la autoridad número 3 del Estado, como es Armengol. Por lo tanto, ha habido demasiadas cosas muy feas que de momento no se ha podido demostrar penalmente, entre otras cosas, porque hay que reconocer que el gobierno es muy eficaz a la hora de intentar burlar a la justicia, a la hora de intentar ocultar las pruebas, a la hora de presionar para que la justicia no pueda hacer con su labor y sobre todo utilizando la Fiscalía y el Constitucional y todo lo que haga falta para intentar entorpecer la labor investigadora. Pero bueno, estos WhatsApp son una muestra más de ese estilo, bueno, es que de banda, es que son una banda. Y de una obsesión, yo os pregunto, de una obsesión, Xavier, porque claro, estos WhatsApp lo que muestran es una forma de gobernar, un carácter personal tiránico, iracundo. Lambán ha contado eso de que le llamaba a veces a gritos y casi insultándole, etcétera, etcétera. En fin, lo que habíamos publicado en OK Diario, que el partido está absolutamente laminado y muerto, y de la obsesión por Ayuso, que es una cosa que hemos ido publicando en los WhatsApp, son digamos, la prueba de vida de que todo eso de verdad ocurrió, que no fue la fachosfera ni fue el fango, ¿no? Y claro, los WhatsApp muestran esa obsesión por Ayuso, aparte de las operaciones en su día también negadas por el PSOE, con tránsfugas de Murcia, de Madrid y de Castilla y León en Ciudadanos para intentar quitar a Ayuso, a Mañueco y a López Miras. Quiero decir que al final son la prueba de vida. Dicen, no tiene valor penal. Bueno, esto ya veremos en el futuro los próximos, si es que los hay. Pero por ahora, digamos que es que el sanchismo era esto. Es que Ayuso es la oposición, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Moncloa casi, o lo dicen los WhatsApp, ¿no? Sin demérito de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Yo creo que la insistencia, el otro día vi la sesión de control, Feijóo sería sin duda un buen presidente, y esa es mi opinión, ¿eh? Pero claro, para eso tienes que ganar. Sí, pero no ha hecho oposición nunca. Está acostumbrado a mandar siempre, a gobernar siempre. Claro, cuatro mayorías absolutas creo en Galicia, ¿no? Pero para eso tienes que ganar. Y no sé si la estrategia que están siguiendo, porque eso de pedir insistencia con insistencia, ¿no? Reiteradamente la convocatoria de elecciones anticipadas, yo creo más bien que tendría que caer, Sánchez tendría que caer como fruta madura, porque cuanto más las pidas es evidente que el PSOE no le va a hacer caso, por supuesto, ¿no? Y además es eso, bueno, ha llegado al 137 y no ha llegado a la Moncloa. ¿Es el techo electoral del Partido Popular? A partir de aquí bajará, subirá, y luego siempre tienen el tema de Vox. Ahí yo siempre digo que caen en la trampa mental de la Moncloa, en la trampa mental de la Moncloa, de que fue lo que esa última semana de las elecciones generales, ¿no? Tanto insistir, aquello de la fachosfera, la ultraderecha, la derecha, los meten todos juntos, y entonces el PP o Génova siempre estaban más preocupados por desmarcarse de Vox que no de criticar al Partido Socialista, ¿no? Y bueno, y una forma, Sergio, de hacer política, porque está claro, los WhatsApps, está claro, al fin y al cabo aquí son los WhatsApps entre el 1 del PSOE, el que mandaba, y el 2 del PSOE, el que iba determinando la política no solo interna de control del partido, sino externa, hacia el PP, hacia Vox, hacia tal, y lo que muestra es que intentaban, no vamos a decir comprar, pero sí manejar a tránsfugas de Ciudadanos
para lo que no habían ganado en las urnas en Madrid, Murcia o Castilla y León, intentar conseguirlo con tránsfugas, Sergio. Por supuesto, pero a ver, es que la política de Sánchez desde el minuto uno es que ha sido esto. O sea, recordemos que la compra de votos, digamos, sean de tránsfugas o no sean de tránsfugas, ha sido la manera de mantenerse en Moncloa y conquistar nuevos espacios de poder. No tiene ningún tipo de vergüenza. Es que nunca nos hemos de olvidar cómo cuando todavía se estaban recogiendo los cadáveres en Valencia, pues todos los grupos, digamos, los grupos, digamos, que conforman la coalición Frankenstein, estaban votando en el Congreso, pues el Consejo de Administración de Televisión Española. Claro, y esto se hacía con los Bildus, con los Junts, con los Esquerras, con todos aquellos partidos que realmente no tienen nada que ver históricamente con el PSOE y a los que Sánchez ha comprado. Por lo tanto, si capaz de comprar votos cuando en Valencia hay dolor y hay sangre y el gobierno no está volcándose para arreglar la situación, ¿por qué no va a negociar con tres tránsfugas de una comunidad o de otra para conseguir un gobierno autonómico? Es que es el talante de este gobierno. Es que ha demostrado desde el minuto uno que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Recordemos que los cadáveres, digamos, de muchos socialistas del País Vasco, que muchos de los actuales dirigentes del PSOE han tenido que ir a sus entierros, han quedado en vano porque básicamente Bildu era cogobierna, pero no solamente en el Congreso, claro. también en Navarra y el País Vasco muchos ayuntamientos, con lo cual lo de Murcia o la de Madrid casi es pecata minuta con toda la falta de dignidad política que Sánchez ha demostrado día a día. Oye, ¿creéis que veremos comentarios entre Sánchez y Ábalos sobre Illa? ¿Aparecerá Illa en los WhatsApps en algún momento? Ojalá. ¿Ríos? Yo estoy leyendo un libro ahora sobre Pedro Sánchez, no lo tengo aquí, no, además de una catedrática de Málaga, de educación, además, no vinculado al mundo político, no sé si Pedro Sánchez, la mentira, ¿no? Salió hace años, yo lo tenía ahí en el estante, libros pendientes, digo, ahora es el momento, ¿no? Pero un poco reproduce, a partir de otros libros también, cómo llegó hoy ya al ministerio, ¿no? Le llama a Sánchez y dice, oye, Salva, ¿cómo estás? Oye, te quiero en el gobierno, ¿no? Ah, bueno, pues más o menos, hablo de oídas, reproduzco la conversación así aproximadamente. Yo, pero, ¿de qué, no? Bueno, te va a sorprender, ¿no? De sanidad, ¿no? De sanidad. Sí. Bueno, tranquilo, tienes pocas competencias, o sea, te podrás dedicar al PSC, ¿no? A Cataluña un poco ya con la vista puesta, supongo, en la presidencia de la Generalitat. Pero la fuente es fiable. Llegó una ¿eh? pandemia. O sea, bueno, además de eso, llegó la pandemia, las mascarillas y tal, pero bueno, y ya es filósofo, lo metemos en sanidad, no tendrá que hacer nada, así tiene la proyección pública, etcétera, etcétera. Oye, os voy a poner un poco los dientes largos y un poquito de envidia, porque vosotros creéis ahí en Cataluña que sois los únicos que tenéis una república independiente como Dios manda, ¿a que sí? Pues no. Pues de 8 segundos. Os equivocáis. En Asturias están haciendo... En Asturias se está haciendo justicia con la historia, después de siglos y siglos de historia ultra franquista y Don Pelayo y la Virgen de Covadonga y estas cosas, y no os creáis que es un Puigdemont de la vida, sino que es el PSOE, Adrián Barbón, y yo no sé si el PP, ahora nos lo comentará nuestro invitado, los que están promoviendo el nuevo nacionalismo asturiano, para que convirtamos el bable pues en una lengua que se llamará asturiano o jingua o no sé cómo se va a llamar, y además cambiemos la fiesta de las Asturias y etcétera, etcétera. Javier Jové es diputado de Vox en el Parlamento asturiano. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muy bien, nada, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, una cosita por empezar por lo más inmediato, y lo más inmediato es que el sábado que viene, no ríais, por favor, el sábado que viene, para empezar, se va a celebrar en Asturias la fiesta del oso regicida, se anuncia así en carteles que ya hay, ¿verdad? Vamos a ver los cartelitos estos, de la fiesta del oso regicida. Bueno, la fiesta del oso regicida, cuéntanos, Javier, ¿qué conmemora? Una cosa de antes de ayer. Bueno, creo, ¿no? Sí, conmemora en el año 937, 939, el hijo de Pelayo, del primer rey de la monarquía asturiana, pues fue muerto durante una cacería a cargo de un oso. Una cacería y tal que cual, y según dice la leyenda, y un oso mató al hijo de Pelayo, Fabila. Entonces hay un grupito de republicanos, de autoodiadores, que conmemoran esa efemérides desde el año 2004, creo que es. Entonces conmemoran ese acto de justicia animal, ¿no? En la que un oso pardo pues acabó con la vida
del hijo de Pelayo y, no sé, es como Riego, ¿no? El primer republicano. El primer republicano en España no fue una persona, no fue un socialista, no fue un anarquista, sino que fue un oso. Un oso que puso fin de inicio a la monarquía asturiana. Así Vamos. que, pues nada, ahí hacen O un sea, que paripé, conmemoran los republicanos, circo. es que de verdad, y luego dicen que la izquierda es progresista. Conmemoran que en el 739 un oso mató ahí mismo al rey Fabila, que era el hijo de don Pelayo. Es así, ¿no? Sí, ¿Esto? o sea, ya sabéis que los republicanos no descienden del mono, descienden del oso. El O oso, sea, vale. que empezar a puntualizar las cosas, ¿no? Estupendo. Y ahora, además, por situarnos y para que Xavier y Sergio puedan actualizar, digamos, un curso básico de independentismo y separatismo, hay que decir que el PSOE y Adrián Barbón están al frente de toda esta historia, de toda esta movida nacionalista asturiana, ¿no? Ahora quiere cambiar Barbón, ¿no? Va dando signos en su política poco a poco, lentamente, como lo hacen ellos, ¿no? Y, por ejemplo, creo que llega el 25 de mayo y quieren cambiar, ¿no?, la fiesta de Asturias, que es el Día de la Virgen de Covadonga, corrígeme si no, por el 25 de mayo. El 25 de mayo, ¿qué se celebra para que sea la fiesta de Asturias, digo yo? Pues claro, tú ten en cuenta que el Día de la Virgen de Covadonga no les gusta, no ya solo por sus reminiscencias, digamos, cristianas, católicas, la lucha contra el Islam, y que se conmemora la batalla de Covadonga, eso a ellos nunca les acaba de agradar. De hecho, la bandera de Asturias no les acaba de gustar mucho. Y de hecho, ellos lo que hacen es, normalmente, ya sabéis que es la cruz de la victoria, con el alfa y el omega, que significa el principio y el final de los tiempos. Ellos le quitan el alfa al omega y le añaden la estrella de 5 puntas comunista. De hecho, había un concurso de ideas para cambiar la bandera de Asturias y no sé si sustituirla por una madreña o no sé qué es lo que querían hacer. Pero en este caso, como esa festividad, por sus vínculos históricos y religiosos, no es de su agrado, ellos ahora están potenciando la fecha del 25 de mayo. La fecha del 25 de mayo de 1808, cuando, pues, con la ocupación borbónica, con la ocupación napoleónica de España, pues fue el momento en el que Asturias, digamos, la Junta Provincial de Asturias, declaró la guerra a Napoleón. Ellos interpretan ese acto como un acto de soberanía asturiana, de la patria asturiana, y entonces, pues progresivamente van impulsando esta efemérides y van desplazando o van arrinconando la celebración de la batalla de Covadonga que tanto les desagrada. Entonces, pues ahora nada, lo que hay que festejar es ese día de reconocimiento nacional de Asturias como nación que se levantó contra el francés. Esto, una reinterpretación y una relectura que no tiene nada que ver con los hechos históricos. Es como si dices que el 2 de mayo, pues no sé, los de Madrid se levantaron pues en reivindicación de la patria y de la soberanía madrileña, ¿no? Es absurdo y es ridículo, pero ya sabemos que no voy a dar lecciones a Xavi ni a algo de cómo construye el nacionalismo tribalista nuevos relatos, porque creo que ellos nos pueden dar lecciones. Claro, es que es el mismo patrón, ¿verdad? Pero es el mismo patrón, Xavier, Sergio, es decir, pero aquí es el PSOE, cuidado, el que manipula coge una lengua, se la inventa, o no, coge una fecha, las manipula la historia, cambia los símbolos, los retuerce y genera una nueva historia, una nueva teoría, ¿no? Esta deriva antiespañola del PSOE en Asturias tiene que ver, por ejemplo, con la lengua, ¿no, Javier? Quiero decir que sí. Hay una definición, uno si entra en la página web, por ejemplo, del Principado de Asturias, se la encuentra en asturiano y en español. Ahí pensábamos que había un dialecto que era el bable, ¿no? Y a partir de ahí ellos lo que hacen es construir una lengua nueva, ¿no? Que unos le llaman asturiano y otros le llaman lingua, ¿no? Y a partir de ahí, pues, para adelante, ¿no? Lo que ha habido siempre en Asturias son hablas locales, hablas dialectales, bables. De hecho, la palabra bable viene de bablar, de hablar. Nunca tuvo una tradición escrita. De hecho, había modalidades diferentes según los valles. La orografía asturiana, digamos, facilita, digamos, esa dispersión lingüística. Pero siempre la lengua de cultura, la lengua literaria, la lengua en la que se comunicaban y se entendían, la lengua franca entre los propios asturianos siempre ha sido el español históricamente. Desde que dejó de serlo el latín, pues fue el español, conviviendo, pues eso, con modalidades dialectales simplemente
hablas locales. Evidentemente, con eso no construyes un proyecto identitario y lo que necesitas es construir o elaborar una lengua propia como tal. Como pues, han hecho una especie de refrito de distintos bables que ahora quieren vendernos como si fuese la lengua asturiana. Nosotros, evidentemente, rechazamos esa denominación, lo llamamos lingua, que es la denominación técnica, y rechazamos que esa sea la lengua de los asturianos. Porque al final cualquier proyecto de carácter identitario tiene que pasar, evidentemente, a apelar a criterios raciales hoy día no está bien visto, a criterios étnicos tampoco, y entonces tú quieres construir una identidad pretendidamente nacional, pues lo tienes que hacer sobre la lengua. A partir de aquí, desde hace ya años, viene potenciándose esto, tanto en los colegios como a nivel de subvenciones. A día de hoy ya se gastan más de 55 millones de euros. A día de hoy, por ejemplo, si tú quieres estudiar una asignatura optativa, por ejemplo, una segunda lengua extranjera como francés, o quieres estudiar cultura clásica, o quieres estudiar cualquier otra asignatura optativa en los colegios, necesitas un mínimo de 8 alumnos. Sin embargo, si tú te encaprichas y quieres estudiar lingua, pues con que haya un solo alumno ya te ponen un profesor particular para ti solo. Estas son las cosas. Y poco a poco, por ejemplo, las oposiciones que hay para este año convocadas por la Consejería de Educación para ser profesor, pues de hecho ya la lingua puntúa lo mismo que el premio extraordinario en el doctorado. Qué barbaridad. Claro. Qué barbaridad, es increíble. Sergio y Xavi. Sí, Sergio, quiero hacer una claro, pregunta. quiero decir, el ABC está claro. ¿Os extraña que allí no hay un partido independentista, no hay un Junts, no hay un PNV, no hay un Bildu, no hay un nada? ¿Os extraña que sea el PSOE el que esté haciendo esto? No, es una cosa clientelar, básicamente es una forma de ganar dinero, repartir dinero y sobre todo de garantizarse que los puestos de trabajo sean para los amigos. De hecho, yo quería preguntar al señor Jové si es cierto que el PSOE está destinando ahora mismo, no sé si más dinero o prácticamente el mismo dinero a fichar profesores de lingua que a fichar a personal sanitario. Porque esto No, me ha más, llegado. fíjate, ¿Más dinero todavía? para este año, sí, mira, para este año, de las incorporaciones, el incremento de la plantilla para la administración autonómica, 1 de cada 4 nuevos funcionarios va a ser profesor de lingua. O sea, se van a incorporar 1 de cada 104 4, el profesores de lingua 25%. y solo 40 bomberos, o solo 80 personas para salud mental, entre médicos, psicólogos y tal. Es decir, 1 de cada 4 nuevos funcionarios que se van a incorporar a la plantilla del Principado para este año 2025 son profesores de lingua. Xavier, ¿qué te parece? Cuando no hace más que cualquiera que vengáis por Asturias os daréis cuenta de que eso es una ficción, que no obedece a una realidad social ni a una realidad lingüística, que es un proyecto de aculturación masivo, porque el tema de Cataluña, evidentemente el catalán ha tenido una implantación siempre que no tiene nada que ver, o el tema del gallego, pero en Asturias, es que cualquiera que haya venido de vacaciones a Asturias se dará cuenta que es más difícil encontrarse a un falante que toparse con un oso pardo. Es que es totalmente... Es demencial, porque no obedece a ninguna realidad social. Xavier, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que es un poco la exportación del proceso, ¿no? De hecho, Barbón, yo creo que es un alumno aventajado de Pedro Sánchez, más o menos. Yo siempre he pensado que el inteligente era Javier Fernández, pero más que nada porque lo vi, estuvo al frente de la gestora esa famosa después del Comité Federal, lo oí un par de veces y dije, que pongan a este tiene los pies en el suelo. Creo que está retirado. Yo la última vez que estuve en Asturias, pienso repetir, nos veremos, Javier, pero me dijeron que se ha retirado y está cuidando sus vacas y no quiere saber nada, ¿no? Pero es una lástima porque es un poco eso, ¿no? Y liga también un poco lo que decíamos, el proceso, ¿no? Supongo en plan marxista, si creas la superestructura, luego tienes la estructura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es lo que decía Sergio, aquí Colau hizo lo mismo. Perdona, es que Sánchez llegó con 85 y 90 diputados. Es decir, los peores resultados del Partido Socialista y sin embargo está en la Moncloa. Si no consigues el poder por méritos propios, con elecciones y con escaños, pues lo que tienes que hacer es repartirlo para llegar tú al poder, ¿no? Un poco lo que hacía Colau. Colau hacía exactamente lo mismo, intentaba contentar aquello a diferentes sectores. No sé si os acordaréis que rompió relaciones con Tel Aviv, porque claro, que no, a ver, no, una ciudad no tiene... En Israel.
Pero había elecciones, dice, bueno, a ver si pillo el voto no sé, antisemita o anti-israelí o lo que sea, ¿no? Bueno, pues en Asturias... Oye, lo que pasa que claro, esto tiene un poco que ver con ese PSOE que describíamos antes con los WhatsApp, porque claro, Javier Fernández, Adrián Barbón es un sanchista puesto ahí por Sánchez para eliminar todo rastro de lo que Javier Fernández suponía en Asturias y suponía para el PSOE. No olvidemos que Javier Fernández es la persona que se coloca, que cuando echan a Sánchez y la colocan ahí para permitir la investidura de Rajoy. Y que el otro día dijo Paje, el PSOE tiene un problema desde 2015, que es como decir, desde que acabamos con Javier Fernández y volvió este tipo. Claro, el tal Sánchez a la Moncloa, ¿no? Quiere decir que no es casual que este señor que estamos viendo ahí tan grande, que se pone un cartel de presidente, ¿lo ven ustedes? Como si fuera el presidente de los Estados Unidos, en su mesa. Habla como si fuera no, Trump no lo pone, ¿eh? El presidente de los Estados Unidos es la expresión perfecta, Sergio, del sanchismo. No, por supuesto, pero es que el problema que hay ahora mismo en el PSOE es que no hay disidencia real. Hemos hablado de Paje antes o hemos hablado de Robles, pero por supuesto es solamente un pourparlers, pero es que el resto está copado, o sea, no hay comunidad autónoma. Miremos a Aragón mismo, que parece que Lambán era un poco la disidencia un poco más potente, y a la que Lambán se ha tenido que retirar por motivos de salud y se ha hecho un congreso. Ahí tenemos a Pilar Alegría y han laminado a los no sanchistas. Ahora mismo el PSOE es una maquinaria perfecta que Sánchez controla, básicamente porque como en las elecciones autonómicas y municipales el poder territorial del PSOE quedó laminado, ahora todos dependen para colocarse, que en el fondo es lo que le interesa a mucha gente en el PSOE, del gobierno central. Entonces, claro, si quien reparte es Sánchez, pues obviamente todos los cargos intermedios se plegan para ver qué consiguen, ¿no? Y ahí está, de que no hay, ahora mismo es que no hay una voz clara que se oponga. Porque oye, y ahí en Asturias el PP, ¿qué papel juega? Porque claro, yo leía el otro día, la justicia da la razón a Vox y declara la nulidad del plan de normalización lingüística, lo de la lingua esta que hablábamos, de Gijón. En Gijón gobierna una señora que se llama Carmen Morillón, que es del Foro de Asturias de Cascos, y que es alcaldesa gracias a que, para evitar que gobernara la izquierda, PP y Vox le apoyaron. En un momento dado, Vox se va más bien a la oposición por las cosas que hace junto al PP esta alcaldesa del Foro, pero hay un tránsfuga de Vox que le sigue permitiendo a esta señora ser la alcaldesa de Gijón. Por cierto, tiene que devolver 30 y pico mil euros, he leído, porque el Tribunal de Cuentas ha dicho que se los apropió un poquito, digamos, indebidamente. Pero, claro, ¿qué papel juega? Porque resulta que la justicia da la razón a Vox y declara, en primer lugar, a mí, yo no sé, te pregunto, ¿hace falta en Gijón un plan de normalización lingüística, gobernando el Foro con el apoyo del PP, y luego llega el PP y, atención, corrígeme, ha apelado la sentencia que anula el plan? ¿Esto es así? Así es. El Partido Popular en la cuestión de la cooficialidad y de la lengua siempre ha ido mareando la perdiz. Es decir, siempre ha hecho lo contrario que el PSOE. Cuando el PSOE de Javier Fernández estaba en contra de la cooficialidad, el PP estaba a favor. O sea, hace años el Partido Popular pedía la cooficialidad. Cuando salió o se desplazó a Javier Fernández y salió elegido Barbón, y Barbón, el Partido Socialista, basculó a favor de la cooficialidad, entonces el PP, con la boca pequeña, se puso en contra de la cooficialidad. Pero ellos dicen cooficialidad de facto no, o sea, cooficialidad legal no, pero de facto sí. Entonces ellos están a favor de todas las medidas que indirectamente coadyuvan hacia la cooficialidad. Ellos dicen, estamos en contra de la obligatoriedad, pero estamos a favor de seguir cebando a la bestia. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, en Gijón no se habla lingua, pero para nada, o sea, no existe, es una ficción, es una quimera. Y sin embargo, pues no sé muy bien por qué, no sé si es por los complejos, no sé si es para tratar de lograr el perdón por parte de la izquierda, no sé si es para que la izquierda les tolere o piensen que van a ser aceptados por la izquierda, pero al final acaban asumiendo todos y cada una de las posturas. Xavi, Rius, asientes, tú asientes, ¿no?
Sí, no, porque es que ha dicho una frase muy importante. Los complejos en política son fundamentales, ¿eh? La política es más química que física. Muchas veces aquí dicen, no, las decisiones, bueno, pues este me cae mal, el otro me cae bien, etcétera, pero en política es fundamental. De hecho, el proceso, yo tengo una teoría personal, con perdón, porque tampoco soy psiquiatra, ¿no? Pero el proceso es un poco un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad que en el fondo es un complejo de inferioridad mal llevado. Y ahí os está pasando Y lo luego mismo. el desprecio hacia sus votantes. O sea, el 99,9% de los votantes del Partido Popular, de los votantes del Partido Popular en Gijón, no quieren esto. O sea, al final es un desprecio hacia tus propios votantes. Y yo espero que Claro. vaya pasándoles factura. O sea, Pero no yo es creo normal Sí. que Sí, Rius, nosotros sí. hayamos No, recurrido, que hayamos tumbado el plan este de normalización y que todavía salgan a decir que lo van a recurrir. O sea, pero yo creo que yo el PP te digo que no lo tiene entiendo. complejos con frecuencia en esto, ¿no? Es decir, asume un poco el marco mental de la izquierda, que ellos son los buenos y entonces intenta competir en el mismo lado. Yo recuerdo a Feijóo en las últimas elecciones, no sé si en Barcelona, casi tirando el anzuelo a los de Podemos. A ver, don Alberto, no va a Bueno, pillar votantes de Podemos. Ni corre de el Sudán. vídeo por ahí de cuando don Alberto pensaba que Galicia, no sé si lo sigue pensando, era una Claro. nación. Y un día lo rescataremos, lo tengo por ahí guardado, lo pondremos otra vez, no sé, y sería bueno preguntarle si sigue pensándolo. Pero Sergio, claro, es que esto del PP, por ejemplo, el pancatalanismo prendió en la Comunidad Valenciana o en Baleares, entre otras cosas, gobernando durante muchos años el PP, y gracias al Partido Popular, ¿no? ¿Te extraña esta actitud del PP, por ejemplo, lo que cuenta Jové de Gijón? Bueno, la verdad es que muchas veces en el Partido Popular lo que quiere es competir con las capas más moderadas del PSOE. Siguen pensando que ese voto le va a ir. Yo sigo pensando que no. La gente que vota PSOE tiene muy interiorizado el odio a lo que ellos llaman la derecha y al Partido Popular. Es más fácil que voten a Vox que voten al Partido Popular, así de claro. Se lo digo así de claro. Hay mucha gente, mucho votante socialista y exvotante socialista que jamás votará al Partido Popular. Pero bueno, en el PP siguen jugando a eso. La campaña Verano Azulos y toda esa campaña light y bonita y amable de las últimas generales fue un poco eso, intentar moderar la campaña para intentar coger a este tipo de votante. Y ese tipo de actuaciones pues va un poco por ahí. Yo creo que es un error. Es como cuando Feijóo viene a Cataluña, lo primero que hace es hablar con el secla del Liceu, hablar con los sectores, digamos, que ellos, de lo que ellos consideran nacionalismo moderado, cuando el nacionalismo moderado no existe. Pero bueno, siempre están buscando el votante que no tienen, sea del PSOE o sea nacionalista. Y es un Bueno, error. Tú lo que tienes es Fijaos asegurar los o tuyos. sea, que además el sí, votante Javier. moderado del PSOE en Asturias, el votante moderado, está en contra de la cooficialidad. O sea, ahora mismo el PSOE tiene, déjame recordar, tiene 21 diputados en la Junta General del Principado de Asturias. Fácilmente el 30% de los diputados del PSOE están en contra de esto. Y nosotros estuvimos a través de la plataforma contra la cooficialidad recogiendo firmas contra la cooficialidad, presentamos más de 20.000 y venía mucho votante socialista. El votante socialista tradicional, clásico, no el desmelenado, podemizado, woquero y todo esto, pero digamos el votante socialista tradicional, que todavía lo hay, no quiere esto. O sea, Claro, pero no estaban dice. más cómodos Pero es un de poco, Javier Javier, lo que Fernández. decíamos Entonces, antes de los el PP WhatsApp. Es un no se partido muy bien muerto en aquí el que fuera. nadie dice nada. Y lo que están creando a lo mejor es de laboratorio nuevos votantes de futuro, ¿no? Con estas cosas de la lingua y todos estos rollos. De todos modos, fijaos, yo por acabar, y no quiero molestaros más, pero cosas que pasan en las Asturias de Barbón, sanchista, que precisamente es quien es para apartar el rastro del PSOE de Javier Fernández, o lo que suponía el PSOE de Javier Fernández. Mira, a ver, tú me dices si Javier, tú me dices si este cartel está que por otra parte pasa en otros sitios de España, incluidos lugares donde gobierna el PP, si este cartel está en un instituto de Asturias, este cartel, ahí lo ven ustedes, ¿no? Ahí. Sí. Me voy a acercar al monitor para leerlo bien, y ahí lo ven: género fluido, es un instituto, identidad de género arriba, género fluido, el cerebro, ¿no? Hombre, mujer, no sabemos bien. O si empezamos por abajo, mejor, vamos allá. Me gusta la forma femenina, y entonces dice ahí sexo biológico, bien.
órgano genital masculino, otro femenino, y ahí pone nací intersexual. Luego dice en medio, orientación afectivo-sexual, soy asexual, ya con la banderita un poco ya más marcada del transgenerismo. Y en la parte de arriba, identidad de género, que es el cerebro te marca tu identidad y tú, bueno, da igual lo que tengas abajo, que arriba tú eres lo que tú quieres, lo que te sientes, lo que te da la gana, ¿no? ¿Qué os parece esta historia? Mira, Esto está en un instituto de ahí, de Asturias, ¿no? eso es en un instituto, el Instituto La Fresneda, es un instituto que es, digamos, el programa piloto, el laboratorio en el que tratan a los niños como cobayas humanas en este proceso de ingeniería social brutal. Pero esto, el problema es que no son solo ocurrencias de las que nos podamos reír, sino que esto está haciendo un daño tremendo a los chavales. Yo me río, pero es para llorar, ¿eh? Es muy grave. Sí, sí. Pero mira, os voy a decir unos datos, que los miré porque tuve una intervención hace pocos días en el Parlamento y los mencioné. Mira, todas estas cosas no salen gratis. Mira, el número de ingresos hospitalarios infantojuveniles por problemas de salud mental en los últimos 4 años ha incrementado un 157% en Asturias. Los atendidos en centros de día de salud mental infantojuveniles, un 726%. Los niños tratados por Proyecto Hombre por problemas de consumo de drogas han aumentado un 160%. El acoso escolar en 4 años ha aumentado un 442% en Asturias. Y el abandono escolar un 18%. O sea que al final, cuando tú vuelves taraos a los niños, que ya no saben si son niños, niñas, perros, gatos o qué son, y les invitas a cuestionarse sobre su propia sexualidad y les intoxicas con cosas que al colegio no se va esto. Al colegio se va a aprender matemáticas. Bueno, sobre todo se trata, esto es socialismo y comunismo puro, Sergio. Esto es borrar la identidad, ponerlo en conjunto vacío para construir una nueva, la que tú quieres, la que el partido quiere, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, no, la que el partido quiere, básicamente. Esto es comunismo, esto está inventado, es comunismo, socialismo puro toda la vida. Es que a un chaval de 10 o 12 años que ya le tengas que decir si se tiene que hormonar o no se tiene que hormonar, si es lo que tiene que ser, cuando a lo mejor lo que tiene básicamente es que aclararse. Y cuando madure, pues si realmente cuando madure pues quiere plantearse estas opciones, pues oye, todo el mundo es libre de poder hacerlas, pero que lo que ya desde el colegio, con 10, 11, 12, 13 años, te la vayas metiendo, a lo mejor lo que simplemente es un problema de, a lo mejor que tienes un problema afectivo o un problema, digamos, o simplemente de conformación de la personalidad que temporal, al final te obligan a tomar medidas o te aconsejan tomar medidas que sean drásticas, porque una vez que te hormonas, una vez que te cortes ciertas cosas, pues ya sinceramente ya eso tiene poca marcha atrás, pues es muy peligroso. Y además, sobre todo cuando encima a los padres no les permiten, os puede estar penado incluso a que los padres y la nueva ley, a los padres y por ley a los médicos, porque los médicos, con perdón, están acojonados y nos lo cuentan aquí en Madrid, y esos datos que ha dado Javier de Asturias son los que aquí están registrando el Gregorio Marañón, La Paz, el Ramón y Cajal, todos los hospitales no se atreven a hacer ni siquiera íntimamente ante el niño o la niña y su familiar un diagnóstico, porque piensan que pueden ir contra la ley y les puede caer una buena. Pero luego viene además la imposición. Leo, por ejemplo, Rius, cancelan un acto de profesores contra la ley trans. No se puede criticar una ley aprobada. Iba a ser en el Centro de Lectura de Reus, que es un espacio cultural fundado en 1859. Y entonces iban a participar José Rasti y Silvia Carrasco, profesora de Psicología de la Universidad de Oviedo, por cierto, y Carrasco, profesora de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Total, que la dirección del centro que viene desde 1859 ha dicho que de esto no se puede hablar. Esto ya simplemente es, en términos, una dictadura. Rius. Pero yo modestamente me voy a reivindicar y lo voy a hacer 2 veces. Una, ¿quién ha dicho que la educación en España estaba hecha una mierda? Yo lo he dicho al inicio al principio del programa. Esto es un ejemplo, ¿no? Entre otros. Y luego déjame decir, también voy a reivindicar porque yo descubrí a Jové en las redes. Yo lo entrevisté antes. No, porque había una intervención genial suya diciendo, creo que era la Dirección General de Educación. Sí, bueno, decía subvenciones, 2 millones, oiga, en sueldos tanto, en gastos corriente tanto, y en subvenciones quedaban 300.000, que además eran automáticas, era simplemente apretar un botón. Bueno, pues en eso han convertido también el Principado de Asturias, ¿no? Efectivamente. Por cierto, recuerdo, tenemos un amigo común, Javier, dale recuerdos. Efectivamente, así es.
Y además, verá que hicimos aquí un programa especial con Jové, uno por uno desgranando. Rius se refiere al momento en que hace unos meses se estudiaban, se debatían en la Comisión de Presupuestos del Parlamento asturiano los presupuestos presentados por el gobierno del PSOE con el camarada, siempre te lo pregunto, ¿cómo se llama el camarada de Izquierda Unida? Papico. ¿El camarada qué? Papico. Que tiene nombre de camarada. Sí. Y este es un mandado, un estómago agradecido de Izquierda Unida, que para darle el gobierno al PSOE, pues está ahí el tío, le han hecho una consejería y está. Y entonces era muy bueno porque en esa comisión, comisión de Cultura, comisión de tal, iba uno por uno en todos los departamentos preguntando a los directores generales por cada una de los euros que habían presupuestado. Y las caras eran, le hicimos, ¿te acuerdas, Javier? Aquel programa especial contigo en el que repasamos una por una aquellas intervenciones realmente brillantes. Bueno, yo os agradezco mucho a los cuatro. Ya tenéis claro que Cataluña Lliure no es la única, que en breve Asturias, ¿cómo se dirá en Jingua? Asturias libre. Pues libre también, yo creo. Pues libre también. También. Da igual. Al final todo viene del latín, menos el vascuence. Exacto. Y sobre todo la Virgen de Covadonga, ¿pa' qué? Don Pelayo, ¿pa' qué? Y a lo del oso regicida que mató al hijo de don Pelayo en el 739 y viva la República. Ande, camarada Zapico, adelante que lo estás haciendo muy bien. Oye, gracias a los tres, Xavier, Javier y Sergio. Un fuerte abrazo. Sobre todo a Jové, que nos ha ilustrado. Y gracias también a ustedes por vernos.